El año 1944 se presentaba como el más cruel de la larga noche que cubría Europa. El continente gemía bajo el yugo de la guerra, con cicatrices profundas en cada paisaje, en cada ciudad, en cada corazón. El hambre ya no era una amenaza distante, sino una presencia constante en las mesas vacías y en los ojos hundidos de los niños. El frío de diciembre penetraba huesos y almas, y la Navidad, que otrora fuera promesa de luz y calor familiar, se había transformado en un recordatorio doloroso de todo lo que se había perdido. En medio de la batalla de las Ardenas, cuyo rugido distante llegaba a Oberndorf como truenos amortiguados por la nieve, el pequeño pueblo alemán se preparaba para una Navidad que prometía ser la más desoladora de su historia de 8 siglos. Cada familia cargaba sus propias ausencias, padres e hijos desaparecidos en los frentes de batalla, hermanos listados como desaparecidos en acción, fotografías que ahora eran reliquias de un mundo extinguido. Oberndorf no era diferente de miles de otras comunidades esparcidas por la Alemania arrasada, pero tenía su propia geografía particular del sufrimiento. Sus calles adoquinadas, otrora animadas por el comercio floreciente y las risas de los niños camino a la escuela, ahora solo resonaban con el sonido solitario de botas militares y el arrastrar de pies cansados. Las fachadas de las casas exhibían sombras pálidas donde antes colgaban guirnaldas navideñas. Las ventanas, muchas de ellas tapiadas con madera en lugar de vidrio, no brillaban con luces festivas, sino que permanecían oscuras durante los estrictos toques de queda. La comida escaseaba de forma alarmante, el racionamiento reducía las comidas a porciones mínimas de patatas, nabos, con mucha suerte, un trozo de pan duro. El carbón, necesario para ahuyentar el frío implacable del invierno alemán, se había transformado en artículo de lujo negociado en secreto, medida por medida, trueque por trueque. Y el miedo, ese sí, se había instalado como inquilino permanente, miedo a los bombardeos nocturnos, miedo a las noticias del frente, miedo a la policía secreta, miedo al futuro que parecía no existir. Pero había una peculiaridad que hacía que el sufrimiento de Oberndorf fuera especialmente complejo y conmovedor. Sus aproximadamente 1.200 habitantes estaban divididos no solo por la guerra externa, sino por una fractura interna que parecía imposible de sanar. El pueblo se había convertido en un microcosmos de la propia Alemania desgarrada, donde la tragedia nacional se reflejaba y multiplicaba en las pequeñas tragedias de la vida cotidiana. Por un lado estaban los Altoberndorfer, las familias que habían cultivado aquellas tierras por generaciones, cuyos apellidos aparecían en los registros parroquiales desde el siglo XVII, que conocían cada curva del río, cada árbol del bosque, cada piedra de la vieja iglesia. Para ellos, Oberndorf no era solo un lugar, era un patrimonio ancestral, una continuidad interrumpida por la guerra, pero no rota. Veían a los refugiados como intrusos que sobrecargaban sus ya exiguos recursos, que ocupaban los graneros y establos, que dividían la ya insuficiente comida. En las conversas susurradas en las cocinas frías, se escuchaban quejas amargas, vienen con las manos vacías y esperan que les demos lo poco que nos queda. Por otro lado estaban los Neburg, cientos de desplazados del este, huyendo del avance del Ejército Rojo, que habían perdido todo, sus casas quemadas o confiscadas, sus tierras ancestrales ahora bajo ocupación extranjera, sus seres queridos muertos en las carreteras heladas o separados por el caos de la huida. Llevaban poco más que maletas hechas jirones y recuerdos dolorosos. Se sentían indeseados, tratados como una carga, observados con desconfianza en los pocos lugares públicos que aún funcionaban, la panadería con sus colas interminables, el pozo comunitario, la iglesia los domingos. Esta división estaba personificada en dos figuras centrales que, sin conocerse, bailaban una coreografía de desconfianza mutua. El Burgermeister Albrecht Fischer, hombre recto y rígido como los robles que rodeaban el pueblo, que veía cada saco de patatas dado a los refugiados como una retirada del plato de sus conciudadanos, una traición a su primera responsabilidad para con sus electores originales. Y Anna Weber, una viuda prusiana de 30 y pocos años que había llegado al pueblo tras perder a su marido en el frente oriental y su casa en Königsberg por los bombardeos, ahora responsable de 3 hijos con ojos grandes y barriguitas vacías, que había aprendido a bajar la mirada para no desafiar a los habitantes locales.
La tensión había alcanzado su punto crítico unas semanas antes, cuando un granero perteneciente al viejo R. Smith, uno de los aldeanos más respetados, se incendió en una noche de viento fuerte. El granero, con su preciosa reserva de heno y algunas herramientas agrícolas, se redujo a cenizas en pocas horas. Inmediatamente, comenzaron a circular rumores. Los hijos de los refugiados, acusados de jugar con cerillas robadas detrás del granero, habrían iniciado el incendio accidentalmente mientras intentaban calentarse. No había pruebas, solo el testimonio vago de un niño que creía haber visto movimientos sospechosos. Pero era suficiente. La sospecha envenenó lo poco que quedaba de la convivencia comunitaria, transformando miradas neutras en acusaciones mudas, saludos corteses en silencios pesados. El ángel de las tormentas. En medio de esta atmósfera cargada como el aire antes de una tormenta, llegó a Oberndorf en un carro tirado por un caballo esquelético una figura improbable, la hermana Margareta, una monja franciscana de 48 años designada para sustituir al párroco local, el padre Heinrich, que había sido convocado como capellán militar. Pequeña de estatura, con hombros algo encorvados por el peso de las horas pasadas junto a enfermos y moribundos, traía en sus ojos azul grisáceos una combinación curiosa de suavidad y firmeza, como si hubiera presenciado tanto sufrimiento que nada podría sorprenderla ya, pero que aún así mantuviera espacio para la compasión más activa. La hermana Margareta no era ajena a la devastación que ahora encontraba en Oberndorf. Antes de la guerra, había trabajado en un hospital de Berlín, donde había sido testigo no solo del ascenso del odio político, sino también de la resistencia silenciosa de miles de personas comunes que continuaban tratando a su prójimo con humanidad. Trasladada a la zona rural por problemas de salud pulmonar, había sobrevivido al bombardeo del convento donde vivía, sepultada entre los escombros durante 12 horas antes de ser rescatada. La guerra le había quitado hermanas de fe, pacientes a los que había cuidado con dedicación, amigos de la infancia. Y, en el secreto más profundo de su corazón, llevaba una pérdida personal aún más profunda, su hermano menor, Matthias, desaparecido en el frente oriental hacía 2 años, y su sobrino Peter, uno de los jóvenes que había entonado villancicos en la iglesia donde ella servía antes de la guerra, ahora reducido a un nombre en una lista de muertos que guardaba en una pequeña Biblia. Al llegar a Oberndorf, tras 3 días de viaje penoso por carreteras destruidas, la hermana Margareta comprendió inmediatamente la profundidad de la división que partía la comunidad en dos. En la primera misa que celebró, sustituyendo al sacerdote ausente, vio cómo los bancos de madera oscura de la iglesia de San Nicolás reflejaban la separación con una precisión casi coreográfica. Los aldeanos originales ocupaban el lado derecho, los refugiados el izquierdo, con un espacio vacío de 2 bancos en el centro como una tierra de nadie espiritual. Una frontera invisible pero infranqueable. Pero lo que más la conmovió, hasta el punto de sentir lágrimas ardiendo en las comisuras de los ojos, fue darse cuenta de que, a pesar de todo, a pesar del hambre, del frío, del miedo, de la desconfianza mutua, ambos grupos seguían acudiendo a la iglesia. En los rostros marcados por el cansancio y la pérdida, en los ojos que evitaban encontrarse, en las manos fuertemente entrelazadas en la oración, ella veía algo que había sobrevivido a todos los bombardeos, una chispa de fe, o al menos una necesidad de trascendencia, de consuelo. En el fondo de sus almas desgarradas, estas personas aún buscaban algo más grande que sus propios dolores. Fue precisamente esta chispa la que la hermana Margareta decidió avivar, soplar suavemente hasta que se transformara en una llama capaz de iluminar no solo el interior oscuro de la iglesia, sino también los corazones atrincherados tras muros de resentimiento. La propuesta imposible. 2 semanas antes de Navidad, con el paisaje ya cubierto por un manto blanco que ocultaba pero no curaba las heridas de la tierra, la hermana Margareta convocó una reunión en la alcaldía, el único edificio público que aún tenía una estufa funcionando, aunque con carbón tan racionado que el frío aún se colaba por las rendijas de las ventanas. Acudieron representantes de ambos grupos, sentándose en lados opuestos de la larga mesa de roble, como delegados de naciones enemigas en una conferencia de paz.
El Burgermeister Fischer ocupó la cabecera de la mesa con aire desconfiado, los dedos golpeando rítmicamente sobre la superficie encerada. Anna Weber se sentó casi al fondo, cerca de la puerta, con la cabeza baja como quien espera ser censurada de nuevo, las manos temblorosas entrelazadas sobre el regazo. «Hermanos y hermanas», comenzó la hermana Margareta, su voz suave pero cargada de una autoridad que no venía de títulos o posiciones, sino de una convicción profunda que silenció los murmullos iniciales en la sala. La Navidad se acerca. En años normales, celebraríamos juntos la venida de la luz al mundo, prepararíamos nuestros corazones y nuestros hogares para el misterio del Dios que se hace pequeño para encontrarnos en nuestra pequeñez. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio ahora completo de la sala, donde solo el silbido del viento por las rendijas competía con su voz. Pero este no es un año normal. Vivimos tiempos extraordinarios de oscuridad, una oscuridad que vino de fuera, sí, pero que también encontró terreno fértil dentro de nosotros, entre nosotros. Miró alternativamente a ambos lados de la mesa, su mirada deteniéndose en cada rostro como quien reconoce un dolor familiar. Muchos de ustedes han perdido seres queridos, padres, hijos, cónyuges, hermanos. Todos han perdido la paz, esa paz interior que nos permite dormir sin pesadillas, despertar sin miedo. Algunos han perdido sus hogares, su historia, sus raíces arrancadas de la tierra que las nutrió. Otros han perdido la sensación de seguridad en su propia comunidad, la confianza de que el vecino es aliado y no amenaza. Respiró hondo, y en ese momento todos en la sala percibieron que ella no hablaba solo de sus dolores, sino también de los suyos propios. Todos estamos heridos, cada uno a su manera. Y las heridas, cuando no se cuidan, se infectan. El miedo se transforma en desconfianza, la desconfianza en resentimiento, el resentimiento en hostilidad. Es un ciclo que conozco bien. Miró nuevamente a ambos lados, y su mirada se suavizó. Propongo que esta Navidad hagamos algo igualmente extraordinario. No una Navidad como las anteriores, porque esas ya no existen, fueron llevadas por la guerra junto con tantas otras cosas. Sino un nuevo tipo de celebración. Una que reconozca nuestro dolor, sin falsos consuelos, sin sentimentalismo barato, pero que también nos permita encontrar consuelo no en olvidar el sufrimiento, sino en compartirlo. Consuelo los unos en los otros. El silencio que siguió fue tan denso que pareció materializarse en el aire frío de la sala. Fue roto por el Burgermeister Fischer, que se aclaró la garganta con un sonido áspero. Hermana Margareta, con todo el respeto debido a su vocación y a su persona, no tenemos recursos para una celebración. Apenas tenemos comida para sobrevivir hasta enero, cuando se recalculen las raciones de invierno. El carbón está racionado a 5 kilos por familia por semana, insuficiente para calentar una habitación, y mucho menos para una celebración comunitaria. Y, francamente, lanzó una mirada significativa hacia el lado de los refugiados, una mirada rápida pero cargada de significado. No hay espíritu para celebraciones. El espíritu navideño murió junto con todo lo demás. Antes de que la hermana Margareta pudiera responder, Anna Weber se levantó, tan súbitamente que su silla raspó el suelo con un sonido que hizo estremecerse a varios presentes. Su rostro pálido estaba teñido por 2 manchas rojas en los pómulos, pero su voz, cuando salió, era sorprendentemente firme. El Burgermeister tiene razón sobre los recursos. Ninguno de nosotros aquí desconoce la escasez que nos rodea, que nos aprieta la garganta cada día al dividir una patata entre 3 para los hijos. Hizo una pausa, tragando en seco, y luego continuó, mirando no a Fischer, sino a los otros refugiados que la observaban con una mezcla de aprensión y esperanza. Pero no sobre el espíritu. Su voz adquirió una ligereza inesperada. Nosotros, los que vinimos del este, también celebrábamos la Navidad en nuestros hogares, antes de que todo fuera destruido. Mi abuela, en Silesia, me enseñó que la verdadera abundancia no está en la cantidad, sino en el significado. Sabemos hacer decoraciones con casi nada, estrellas de paja, ángeles de papel recortado, guirnaldas con ramas secas que encontramos en el suelo del bosque.
Sabemos preparar comida con ingredientes simples, transformando una patata y un puñado de frutas secas en un dulce que parece milagro. Y sabemos, en el fondo de nuestros corazones aún temblorosos, que la Navidad no está en los recursos materiales, sino en el espacio que abrimos en el corazón para lo inesperado. La hermana Margareta sintió que una sonrisa genuina se formaba en sus labios, no de triunfo, sino de reconocimiento. Había visto una brecha en el muro de hostilidad, una pequeña rendija por donde la luz podría entrar. Entonces quizás, dijo, suavizando su voz para no parecer impositiva, quizás podamos combinar nuestro conocimiento y nuestros recuerdos. Los de Oberndorf conocen esta tierra, sus bosques, sus tradiciones, los lugares donde aún se puede encontrar un poco de belleza escondida. Los que llegaron traen recuerdos de otros lugares, otras formas de celebrar, otras historias de Navidad que sobrevivieron a la destrucción. Juntos, no para competir o reemplazar, sino para sumar, quizás podamos crear algo nuevo. Algo que no niegue nuestro dolor, sino que lo trascienda. Algo que nos une en lugar de dividirnos aún más. El silencio que siguió fue diferente del primero, menos cargado de escepticismo, más abierto a la posibilidad. Nadie dijo sí inmediatamente. Nadie se levantó para apoyar con entusiasmo. Pero tampoco nadie se levantó para irse. Y en ese momento, la hermana Margareta supo que la semilla había sido plantada. Quedaba ahora regarla con gestos concretos, con pequeños milagros cotidianos que pudieran romper el suelo congelado del corazón humano.